Y bueno, vamos a darle la entrada ya a los queridos periodistas Manuel Hernández Borboya y Temoris Greco. Alejandro Almazán no podrá estar con nosotros el día de hoy porque anda viajando, viene precisamente del estado de Guerrero, viene hacia la Ciudad de México y no podrá estar con nosotros. De hecho, también la Ingrucha anda por allá con él, así que por eso ella tampoco pudo estar en la mesa el día de ayer. Pero bueno, ya la próxima semana se estarán reincorporando. Por lo pronto, pues ya vemos por ahí a Manuel Hernández Borboya y Temuris se estará conectando en un instante más. Buenos días, Manuel. Hola, hola, ¿qué tal? Ernesto, Violeta, ¿cómo están? Un saludo. Buenos días, Manuel. Gracias por estar aquí desde temprano. Sí, gracias, Manuel. Pues Manuel, entrando en materia, hoy el presidente hace un rato em, hizo declaraciones sobre el caso Ayotzinapa previo a una reunión que tendrá en unos momentos más con los padres, madres de los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y también con los abogados y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, además de Serapaz, que también participa por ahí, y Fundar, que también participan por ahí. Bueno, se tendrá esta reunión. ¿Qué decir? ¿Qué decir? No sé si tuviste oportunidad de escuchar al presidente López Obrador hace un rato hablar sobre el tema. Ya no escuché todo lo que dijo hoy, pero sí pues, he estado escuchando lo que mencionó, por ejemplo, de las grabaciones que pretenden dar a conocer este año sobre el cártel de los Guerreros Unidos, que según dijo, habían sido solicitadas a Estados Unidos y les habían entregado todas esas grabaciones, como dando a entender un poco, pues, que es parte del compromiso de seguir avanzando en la investigación del caso Ayotzinapa, luego de que el grupo del GIEI, en su última presentación, pues aseguró que estaba estancado el caso, ¿no? Aunque eso no significaba que el gobierno no siguiera con sus indagatorias. Pues ya se va a cumplir un año más de Ayotzinapa, ya van a ser 9 años de la desaparición de los 43 y sigue habiendo ahí pues algunas situaciones que se deben de resolver o de quedar claras. Y obviamente López Obrador pues está tratando de hablar directamente con los familiares de los 43 para pues tratar de minimizar o de reducir el costo político pues de que no termina de resolverse el caso Ayotzinapa. Ya estamos en el quinto año del gobierno de López Obrador y todavía quedan ahí algunas incógnitas que están aún por resolverse. Parece que ya está prácticamente o que ha avanzado de manera significativa el caso Ayotzinapa, pero no necesariamente esto significa que los familiares vayan a quedar satisfechos con esa situación y López Obrador pues está tratando ahí de manejar políticamente el tema, también para impedir que esto sea utilizado por el bloque opositor como otra forma de golpeteo político, ¿no? Ya ven que se agarran de cualquier cosa y pues están ahí tratando de minimizar y manejar los daños. Vamos a ver qué presentan ahora para este 26 de septiembre sobre avances del caso Ayotzinapa y qué tan convincentes quedan, ¿no? Porque pues ya después de la última oportunidad de López Obrador pues va a ser el próximo año y pues ya casi que entregando el gobierno. Entonces, digamos, este tiene que ser el año pues, que ya prácticamente lo que es, ahora sí que lo que se hizo, pues se va a ver mucho en este caso. Va a ser muy difícil que después de este año se presenten más pruebas o más informes, porque digamos todo el mundo va a estar abocado en las elecciones del 24. Para estas fechas es probable que haya impugnaciones en algunos casos, en algunas elecciones estatales o incluso la federal. Entonces, creo que este va a ser como si no hay un avance significativo
que deje convencidos a los padres este año, pues va a ser más difícil que el próximo se logre. Entonces, por eso también ha llamado la atención este asunto del caso Ayotzinapa. Muchas gracias, Manuel. Ya está aquí Temoris. Muy buenos días, Temoris, ¿cómo estás? Hola, hola, perdón, es que hay un retraso entre el programa y lo que transmitimos, ¿no? O sea, lo que transmitimos pasa a YouTube varios segundos después, yo creo que unos 15 o 20 segundos después. Entonces, estoy viendo el programa, estaba viendo a Jesús González Schmal, esperando que acabara esa entrevista para poder entrar. Y de pronto cuando estoy entrando me doy cuenta de que ya estaban ustedes ahí, entonces pues, eso ya me ha pasado antes, estaré más atento para No que, hay problema. para que no Vamos, me vamos ocurra. iniciando. Temoris, pues estas declaraciones fuertes que ha hecho el presidente esta mañana, pues a mí me sorprendió, por ejemplo, esto de que dice del GIEI, no, nosotros no les pedimos que se fueran, ellos decidieron irse, ¿no? Y luego esto otra vez que lo reitera en dos momentos o tres, no es cierto que el ejército no haya entregado toda la información, y bueno, lo reitera una y otra vez ahí en la mañanera. Y bueno, y esta reunión que está llevándose a cabo hoy día con los padres y los familiares de los normalistas. Y bueno, vimos también un descalificamiento al abogado. ¿Cómo llega a esta reunión, pues los padres frente a estas declaraciones que pues están viviendo, hemos vivido en la mañanera de hoy y en otras mañaneras, Temoris? Sí, bueno, primero que quisiera aclarar, yo sé que estamos en una época muy complicada de sucesión presidencial, de competencia entre proyectos, bueno, entre un proyecto y otro proyecto que no consigue armar la oposición, pero que de todos modos quiere pues ir a tumbar al proyecto que está ahora en el poder. Y constantemente se nos quiere recordar que si se hace alguna crítica al proyecto en el poder, pues es como estar ayudando al contrario. Hace poco vi que Fidel Calderón retuiteaba una crítica, un comentario que hizo pues una persona muy responsable, muy digna, que debe haber visto con horror que Felipe Calderón, si Felipe Calderón te retuitea, pues bueno, pues qué clase de favor te estén haciendo, ¿no? El problema no es de la persona, el problema es que Felipe Calderón y gente como él no tienen ninguna vergüenza. Y no tienen ninguna vergüenza para tratar de montarse en cualquier cosa. Ahora, no tendrían en qué montarse si no hubiera expedientes abiertos, si no hubiera casos que siguen en espera de resolución, si no se hubieran incumplido muchas promesas, como la promesa de caso Ayotzinapa. El presidente insiste en que hay un grupo de personas en prisión, incluido Jesús Murillo Caram, incluidos dos generales, que hay una orden una solicitud de extradición contra Tomás Herón de Lucio, que está en Israel, y utiliza eso como una evidencia, como una muestra de todo lo que se ha avanzado en este gobierno, que otro gobierno no hubiera hecho. Y seguramente tiene razón, efectivamente, un gobierno de Anaya o de Meade pues no hubiera hecho absolutamente nada de esto. Hubieran continuado con la política de difamación, de insolencia y de descalificación que tuvo el gobierno anterior. Pero el problema es que una cosa es haber avanzado y otra cosa es haber hecho lo que se prometió que se haría. Y es lo que no han hecho. Y no solamente eso, sino que eh, el año pasado, a esas alturas, descarrilaron el caso Ayotzinapa. El presidente asumió la responsabilidad de haber ordenado el retiro de 21 órdenes de aprehensión de 16 de militares, que porque se estaba buscando provocar una rebelión en el ejército. No dijo quién, pero se entendió que era quien había solicitado esas órdenes de aprehensión, que era la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. Con esto provocó la renuncia del fiscal especial y su salida a Estados Unidos, porque estaba su vida en peligro. Pero el caso de esas 21 órdenes de aprehensión, después de muchos meses, de 10 meses, reactivaron 16 de ellas contra los militares. Casualmente 5 de ellas, incluida por ejemplo
la del entonces fiscal de Guerrero Iñaki Blanco, la de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, no han sido reactivadas. ¿Quién sabe por qué? Pero el caso es que las de los 16 militares fueron reactivadas después de muchas presiones de las madres y los padres, de mucho insistir, sin que esto causara ninguna rebelión en el ejército. Entonces, ¿qué pasó? En este momento, el caso Ayotzinapa está más retrasado que lo que estaba hace un año. Y ya hace un año parecían insuficientes los avances. Cuando el presidente dice el GIEI se fueron ellos solos. Se fueron ellos solos porque ya no los dejaban avanzar. Y es lo que está callando el presidente. Se fueron ellos solos porque el ejército y la marina y el CISEN sistemáticamente les negaron información. Y se fueron los últimos 2 miembros del GIEI que más habían resistido. Porque primero se fue Alejandro Valencia, él sí, después de ver toda la podredumbre del Estado mexicano con Peña Nieto. Se quedaron 4. Pero después, tras el descarrilamiento del caso el año pasado, se fueron Francisco Costa y Claudia Paz, desesperados porque también habían visto la podredumbre del Estado mexicano en el gobierno de López Obrador. Y los que se fueron hace unos meses, hace tres meses, Alejandra Buitrago y Carlos Beristain, se fueron porque a pesar de que decidieron dar su último esfuerzo, toparon con pared. Toparon en un momento en donde ya no tenía caso que estuvieran aquí, porque todas las rutas hacia la información que solicitaban fueron cerradas. La cerró el ejército, la cerró la marina, la cerró el CISEN, que ahora se llama CNI, que tiene otra cabeza, que es el general Audomaro Martínez, pero todo el CISEN sigue ahí. El mismo CISEN de Genaro García Luna, el mismo CISEN. Son los mismos funcionarios. Está ahí Ignacio Mendoza Gandaria, por ejemplo, que es de la generación de García Luna. Lleva 30 años en la inteligencia. Un juez ya lo sentó frente al banquillo. Está prófugo, pero sigue operando desde el CISEN como director de operaciones, el mismo cargo que tenía en el CISEN antes. El general Audomaro Martínez lo dejó ahí porque los mismos personajes oscuros que han manejado la información de las mexicanas y los mexicanos durante 30 años, que lo hicieron para el PRI, lo hicieron para el PAN, ahora lo están haciendo, pues yo diría que para su propio beneficio, son intocables. ¿Por qué no los tocan? Cuando el presidente dice, esa información ya se entregó completa, a pesar de que les están dando las evidencias, ¿de dónde saca, por qué, cómo sabe eso el presidente? Se le informó a Alejandro Encinas. Alejandro Encinas hizo algún tipo de investigación propia, mandó a su gente a revisar los archivos hasta confirmar que efectivamente no ha habido nada. No, quien le dijo que la información había sido entregada toda es quien no la quiere entregar, que es el ejército, que es la marina, que es el CISEN. Ellos le dicen, ya no hay nada. Y el presidente lo repite como si lo supiera de primera mano. Y lo que es, porque ¿cómo sabemos que existe esta información? Esto, el GIEI dejó en su último informe muchísimas páginas explicando que hay documentos que sí se entregaron, en donde se hace referencia a otros así. Bueno, como en tal indagatoria que se hizo, o tal declaración, o tal investigación que se hizo con número de expediente tal. ¿Y en dónde está tal número? ¿En dónde está tal documento? ¿Cómo se obtiene cierta información que sí es mencionada en algunos informes que se presentaron, pero que no se tiene la fuente, que fue elaborada por las mismas dependencias oficiales? ¿Por qué se negó la existencia del Centro Regional de Fusión e Información de Iguala, que hizo todo este trabajo y que la Secretaría de la Defensa afirma que fue creado el año siguiente, cuando se sabe que en ese momento ya estaba en funcionamiento? ¿Por qué el presidente insiste en darles toda su credibilidad a los mismos militares que ya se sabe, por las mismas conversaciones que está utilizando ahora la Fiscalía Especial y que fueron entregadas por la DEA,
en donde se ve que todo el ejército en Guerrero está involucrado. Y el CISEN y la Policía Federal de entonces, en donde estaba Omar García Harfuch, están involucrados, están asociados con el crimen organizado. Entonces, ¿por qué los defiende? Y lo que más me desconcierta es que lo que decía hace un momento, la majadería, la insolencia de la que hizo gala el gobierno de Peña Nieto está otra vez. Esta frase que dijo hoy, hablando de que el problema son estos, así, entre comillas, pseudodefensores de derechos humanos, aliados con organismos internacionales de derechos humanos, incluso de la ONU, de la OEA, que se han dedicado a medrar con el dolor de la gente, porque ellos viven muy bien, ganan muchísimo dinero, ganan en dólares y tienen un pensamiento también muy conservador, muy reaccionario, como diría Juan Gabriel. Pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de recurrir a la difamación? ¿Qué necesidad de recurrir a la mentira? ¿Qué necesidad de la insolencia y la majadería? No puede ya pues proteger a sus soldados sin difamar y desacreditar a gente honesta, a gente digna, que le ha dedicado muchísimos años a tratar de encontrar justicia y verdad en este caso. Es imposible que el presidente López Obrador trate a quienes señalan las deficiencias de su gobierno con respeto, con el respeto que un gobernante debe tener ante sus ciudadanos, ante los ciudadanos que representa y a los que debe proteger. Es imposible. Cuando él se refiere a la OEA y a la ONU, se refiere al alto comisionado de derechos humanos de la ONU, y en particular al GIEI. El GIEI, recordemos, fue creado por la Comisión Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos, que es un organismo de la OEA. O sea, está atacando directamente al GIEI. Los está acusando de medrar, de vivir del dolor de otros. A una persona como Carlos Beristain, que ha dedicado su vida a tratar de apoyar a las víctimas. A una fiscal como Ángela Buitrago o a otra como Claudia Paz, que en sus países se atrevieron a arriesgar sus vidas, y sus vidas están en peligro, para meter a la cárcel a generales violadores de derechos humanos y perpetradores de matanzas. A esas personas se está refiriendo el presidente. Como lo ha hecho ya antes, como hizo con el comité con el comité pro con el centro pro de derechos humanos, como lo ha hecho con tanta gente. ¿Qué necesidad? ¿Por qué la difamación? Yo sinceramente espero que quien gane en las elecciones presidenciales no solamente traiga sus propios planes, sus propios proyectos de nación, su propia forma de gobernar, sino que también cambie el discurso y que empiece a respetar a las personas que con su trabajo han facilitado el cambio en este país, con su trabajo denunciando los abusos contra las mujeres, contra el medio ambiente, contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión. Esas mismas personas a las que el presidente difama ahora hicieron todos esos trabajos con Peña Nieto, aunque el presidente diga que no, con Calderón, con Fox, y con eso crearon la crisis de conciencia que llevó al pueblo mexicano a votar más masivamente en 2018. Ya, gracias, Temoris. Pues sí, yo suscribo, Temoris, la exposición que has hecho. Comentábamos Violeta y yo antes del programa, porque sí estábamos pues, realmente sorprendidos de la manera tan grosera del presidente Andrés Manuel López Obrador con compañeros y compañeras que expusieron y siguen exponiendo su vida, desde Felipe Calderón, otros desde antes, porque no solamente descalifica a quienes están trabajando ahí, hoy estaba descalificando a Vidulfo Rosales, con quien en unos minutos después tendrían una reunión. Apenas se puede creer al grupo interdisciplinario de expertos independientes, a Ángela Buitrago, a Carlos Beristain, cuando le han presentado pruebas claras y fehacientes
de cómo incluso había órdenes de ya no entregar más información al grupo interdisciplinario de expertos independientes. Literalmente, citando al presidente hace un momento, dijo: lucran políticamente con Ayotzinapa gente de la ONU y la OEA, pseudo defensores y periodistas, confundiendo al Estado autoritario con el actual porque se les acaba el discurso. Uno en una entrevista hasta me cuestionó por vuelos rasantes en Chiapas. A mí me dio risa. Esas son las palabras textuales del presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento. Y es verdaderamente lastimero escuchar que un presidente se dirija así con compañeros y compañeras que le han dado seguimiento no solamente al caso Ayotzinapa, a Tlatlaya y a muchos otros casos más, y que precisamente la creación de varias organizaciones no gubernamentales han sido un salvavidas para miles y miles de personas en los distintos casos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Me recordé precisamente ese debate que tenía con el presidente de cómo puede llamarles o cómo puede señalar, hacer aseveraciones, afirmaciones sin ningún sustento, descalificaciones sin ningún sustento. Es verdaderamente lamentable hasta lo de los vuelos rasantes en esa entrevista que tuvieron ahí con los compañeros y compañeras de la jornada, que ni siquiera venía al caso. Es verdaderamente lastimero escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente es un presidente que se va a ir, y más allá de que le reconocemos, y aquí lo hemos defendido un montón de veces, pues en esto no me parece que no haya nada que defender, y que no hay nada que defender independientemente que tengan sus agendas políticas y sus calendarios electorales. Pues eso de ninguna manera nos parece verdaderamente inadmisible que se dirija con esas faltas de respeto a tantas compañeras y tantos compañeros que van a seguir ahí. No importa quién sea el presidente que venga o la presidenta que venga, van a seguir ahí haciendo un trabajo que nosotros les admiramos, les respetamos y que les conocemos a varios de ellos desde hace más de 30 años. Y sí, Temoris, yo comparto contigo esta visión, y bueno, pues ese son algo que también quería externar. Disculpen que me haya tomado un poquito más de tiempo, pero creo que sí son cosas que hay que señalar. Si les parece, pasamos al siguiente tema, Manuel Hernández Borboya, y este tema que teníamos pendiente y que también Violeta lo había señalado, hay que hablar de las BRICS, y Manuel y Temoris, y bueno, todos estábamos con este tema de las BRICS y las puertas que se abren y los desafíos que se abren, no solamente para los Estados Unidos, que se ve o se siente amenazado, sino también para los países que deciden entrar a estas BRICS, las implicaciones y las dimensiones de esto. ¿Cuál es tu mirada en ese sentido, Manuel Hernández Borboya? Bueno, hemos estado viendo en las últimas semanas, muy movida la agenda internacional con reuniones de distintos grupos, bloques y demás, tratando de impulsar una agenda política, ¿no? Hace un par de semanas fue hecho oficial el hecho de que países como Irán, Etiopía, Egipto y Argentina ya formaban parte de este nuevo bloque de lo que se le llama el BRICS más o el BRICS Plus, que va ampliando su influencia y sobre todo en Medio Oriente, con países petroleros en los que la intermediación de China ha permitido reducir el conflicto entre algunos países como Arabia Saudita, que también se incorpora a este grupo, e Irán, que históricamente han sido antagónicos en muchos aspectos, digamos, pues ya forman parte de un mismo bloque que está impulsando o está promoviendo
un nuevo orden mundial, ¿no? Ese es el tema de fondo, y lo estamos viendo otra vez ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se está celebrando en Nueva York, el posicionamiento del grupo de los 77, que son pues, un grupo de países en vías de desarrollo, al cual México se ha sumado otra vez después de que se abandonó este grupo en 1994. Curiosamente, cuando se incorpora a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ahora México se reincorpora al grupo de los 77, que está impulsando a través del presidente Díaz-Canel de Cuba, pues este reclamo de construir un nuevo orden mundial, debido a que el proyecto impuesto durante la época neoliberal pues simplemente no ha cumplido con los objetivos de desarrollo que se habían propuesto, aunque sea en el mero plano retórico, ¿no? Es decir, estos asuntos de acabar con la pobreza y demás, con lo que se les llena la boca en estos foros internacionales, pues está muy lejos de haberse concretado, y digamos que estos grupos o estos países en vías de desarrollo están tratando de impulsar esta agenda. A mí me llama la atención pues esta incorporación de México al grupo de los 77, que ayer, por cierto, el presidente Gustavo Petro dio un discurso bastante enérgico, señalando que muchos países latinoamericanos han sido convocados a la guerra por países que parece que ya se les olvidó que han invadido precisamente a estos países de América Latina, y que hoy hablan de impedir invasiones, ¿no? Entonces me llamó la atención por ahí el discurso de Petro, y pues la manera en que se están moviendo las fichas, ¿no? Que en algunas ocasiones no es tan claro tampoco. Está por ahí el caso de India, que organizó en Nueva Delhi, en la capital, el grupo de una reunión del G20 con las principales economías del planeta, a la que también asistió México, que mandó un representante a la secretaria de Economía, y de alguna manera, pues estamos viendo cómo se están moviendo estas fichas entre estos bloques, mientras el bloque occidental, o el de la decadente hegemonía occidental, pues está como inmersa en su propio laberinto. Estamos viendo también una posible fecha para un juicio político en contra de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, impulsada por el Partido Republicano en Estados Unidos, al mismo tiempo que Donald Trump está evadiendo ahí algunos problemas también con la ley, como parte de esta lucha política en Estados Unidos. Entonces me parece que pues se están moviendo pues los distintos países y los distintos bloques, tratando de consolidar este bloque, digamos, contestatario o de oposición al bloque occidental, que históricamente pues ha dominado, sobre todo a partir de la era neoliberal, y cada vez vemos más el reclamo de pues un mundo más multipolar, más incluyente, con otros países y otros sectores que históricamente han sido relegados de la toma de decisiones. Hay también por ahí la petición de Rusia y China de hacer modificaciones de fondo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debido a que pues simplemente pues ya no funciona para lo que se había propuesto originalmente, ¿no? Entonces, están habiendo ahí una serie de iniciativas por diversos frentes que están tratando de impulsar este tema de crear un mundo cada vez más multipolar, en el que otros actores y otros países, otras potencias, tengan también una voz en la toma de decisiones de algunos temas internacionales, y no se ve que los países occidentales estén muy dispuestos a ceder esos espacios. Hubo también una polémica en días recientes con la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, que llamó dictador a Xi Jinping, el presidente de China, que también generó ahí algún tipo de controversia. Y por supuesto, acá en México tampoco estamos exentos con lo que pasó en el desfile, ¿no? Que hubo todo un escándalo de la derecha mexicana por el hecho de que marchó un contingente o una delegación de Rusia durante el desfile del 16 de septiembre, que también fue comentado por el mismo presidente López Obrador, de cómo hicieron un escándalo, aun cuando pues México cada año invita a los países con los que tiene relaciones diplomáticas
o al menos eso fue lo que se comentó en la mañanera, pero me parece que eso va evidenciando, pues sí, un cambio muy notorio en algunos temas de la política exterior mexicana, como este intento de volverse a incorporar al G77 con los países en vías de desarrollo, y al mismo tiempo pues no salirse de otros organismos en los que participa México, como la OCDE, pues muestra cómo los países, cada quien desde su trinchera, desde su óptica, pues está tratando también de mover pues su influencia en la política internacional para tratar pues de construir un nuevo orden mundial, debido a que el orden que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial pues ha entrado en crisis por diversos frentes, y estamos viendo pues este impulso de los países o de las potencias emergentes por tratar de levantar la mano y ser cada vez más incluidos en la toma de decisiones de diversos temas a nivel internacional. Muchas gracias, Manuel, por esta amplia exposición muy útil. Temoris, sobre esto que decía Manuel de este orden, nuevo orden financiero internacional, ¿no? Incluso ya vemos en este Banco de Desarrollo que ha creado los BRICS, pues está al frente. A mí me llama mucho la atención y pedir ahí tu opinión, cuál es el mensaje que se manda frente a Estados Unidos, sobre todo porque va perdiendo la hegemonía, y bueno, puso al frente de este Banco de Desarrollo nada más ni nada menos que a la expresidenta de Brasil, a Dilma Rousseff, que ya sabemos que vivió pues un impeachment, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería el mensaje desde tu perspectiva que estaría mandando pues estos BRICS? Y bueno, y qué bueno que tú le tejes, Manuel, lo que ocurrió el fin de semana, el G77 más China, y que México haya regresado, porque nos parecía, después de algunos discursos que dio López Obrador, pues nos parecía un poco extraño también esa política, y bueno, yo no la compartía, de decir vamos a impedir que emerja un nuevo imperio que es China, y vamos a fortalecer a Norteamérica, Estados Unidos. Pero bueno, ya nos dirá Temoris qué opina sobre esto. Gracias, Violeta. Nada más es que me están señalando que dije así que quien quede en el gobierno, ojalá que cambie el comportamiento, como si fuera muy al aire, ¿no? Yo no creo que Xochitl Gálvez si llegara, que no lo creo, a la presidencia, pues y pudiera ser nada bueno ni en las relaciones con los grupos de derechos humanos, ni por supuesto en el caso de Yotzinapa, porque los perpetradores pues eran parte de su gobierno. No, estoy pensando directamente en Claudia Sheinbaum. Espero de Claudia Sheinbaum un cambio total de actitud, un giro de 180 grados, que reconecte sus proyectos con toda la gente que el presidente López Obrador ha maltratado. Y también es cierto, Ernesto, no se me pasó a mencionar lo de Vidulfo Rosales y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalochinolan, que efectivamente también han sido injusta y horrorosamente maltratados por el presidente. Ahora, en cuanto a BRICS, todo esto que estamos viendo son cambios que tenían que pasar, o sea, son procesos muy largos que son en parte consecuencia del debilitamiento de la hegemonía política y económica de Estados Unidos y del crecimiento de los poderes, de otros poderes, en particular de China e India, pero no solamente. Me parece acertado que hayan colocado a Dilma Rousseff en esa posición, porque pertenece porque no es India y no es China y no es Rusia. O sea, precisamente porque ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nos están planteando? No es una democratización, o sea, por ejemplo, lo que quieren Sudáfrica, India e India es ser incorporados al Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, proponen una reforma del Consejo de Seguridad, donde recordemos hay 5 países: Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña y China, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. Cuando ellos proponen reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, no están proponiendo una democratización o quitar el hecho de que algunos países poderosos puedan bloquear con su veto las decisiones del Consejo.
Lo que están proponiendo es que este consejo sea más grande, pase a 8 con estos tres, Brasil, India y Sudáfrica, para que sigan las cosas igual, pero ahora con 8 grandes decisores en lugar de 5. Yo no veo ninguna democratización en esto. O sea, tendría que acabarse con el derecho de veto de las potencias en el Consejo de Seguridad. Y algo así están proponiendo también a nivel económico. O sea, la expansión de los BRICS, no se sabe bajo qué criterios se está haciendo. O sea, en realidad no se ha dicho economías de tal tamaño o economías con tales características. Y digo economías porque es un grupo, es una alianza de economías, no es una alianza, es una alianza que puede tener consecuencias políticas, pero sobre todo tiene un planteamiento económico. Y realmente están metiendo a los BRICS a sus cuates. En el caso de Argentina no sabemos qué va a pasar, porque el mes que viene tienen elecciones y parece que el peronismo en el poder pues tiene problemas. Y los otros rivales ya han dicho que nada de BRICS. Pero bueno, independientemente del caso argentino, la cuestión es, ¿qué clase de nuevos orden económico mundial queremos? Un nuevo orden en donde ahora, en lugar de unos poquitos super grandes potencias que están explotando el mundo, tengamos más potencias grandes que están explotando el mundo. ¿Esa es la idea? O buscar una democratización. Regresamos al tema de las hegemonías y los imperialismos. No hay un imperialismo y no hay una hegemonía. Hay muchos imperialismos en competencias y cada imperialismo intenta establecer sus propios ámbitos de hegemonía. Por eso hay rivalidad entre ellos. Esto también o sea, quieren repartirse el mundo. Y yo creo que si no estuviera China ahí, yo tendría más confianza en el grupo de los 77, porque no estarían precisamente los principales imperialismos. Porque el grupo de los 77 podría convertirse en un instrumento de unión de las economías medianas y pequeñas para contener a las grandes economías, desde Washington hasta Beijing y desde Londres hasta Moscú. Eso es, o sea, es una unión de los medianos y los pequeños que podría ser económica, pero también podría tener otros ámbitos culturales, políticos. Podría ayudar a efectivamente generar una variedad suficiente de polos como para permitir que países más pequeños como Guatemala o como Uganda o como Laos puedan tener una voz en el escenario mundial, participar en las decisiones y abrirse espacio económicamente. Estaba viendo las declaraciones que han estado dando en la ONU esos diversos países. Por ejemplo, la que destaca hoy el periódico La Jornada del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa no es un dirigente popular, es un oligarca. Desde que Mandela salió del poder en su periodo de solamente 5 años, ha habido 3 presidentes, cada uno con un periodo de 10 años. Thabo Mbeki, Jacob Zuma y Cyril Ramaphosa. Y los 3 han pertenecido a la cúpula del poder económico, han sido oligarcas. Negros, sí, pero parte de la cúpula del poder económico, son accionistas, por ejemplo, del Standard Bank, que es uno de los grandes bancos sudafricanos que opera en África y que coordina las inversiones y la explotación de corte neoliberal. La pregunta es, ¿están proponiendo estos BRICS efectivamente una reforma al neoliberalismo? ¿Un cambio en el modelo de explotación? ¿O lo único que están diciendo es, hey, queremos tener mano como ustedes en la explotación, en el neoliberalismo? Ahí está el fondo. No estamos viendo un cambio profundo en el orden económico mundial, sino la incorporación de unos grandes jugadores al club de los grandes jugadores. Es como una expansión de la liga principal del fútbol, de 6 jugadores a 10. Eso es, o a 11. ¿Y los demás qué? Entonces, yo creo que ese es el debate. Es importante que se dé.
Es importante que el dólar deje de ser la principal divisa que se usa a nivel mundial, porque lo que hace Estados Unidos es tenernos financiando su economía cuando estamos usando esos dólares. Pero también tenemos que preguntarnos cómo queremos que se dé y cómo puede incidir México. Y también hay que recordar, los neoliberales, con Salinas de Gortari, fueron los que nos metieron a la órbita del espacio económico de Norteamérica a través de los tratados, que en realidad los convierten en un apéndice económico, un apéndice de la economía de Estados Unidos. Eso lo hicieron los del PRI, lo hicieron los del PAN y lo está haciendo Morena. La gran apuesta del presidente es tratar de aprovechar, por ejemplo, lo del nearshoring, traslado de compañías de Asia hacia cerca de Estados Unidos, para poder integrarnos mejor en la economía estadounidense. Esa es la gran apuesta. Entonces también cuando estamos planteando esta reforma del modelo económico, hay que darnos cuenta de cuáles son las posibilidades reales que tiene México de incidir, que son muy pocas, porque México no va a tomar ninguna decisión que finalmente afecte a la economía de Estados Unidos, porque México es un apéndice de la economía de Estados Unidos. Gracias, Temoris. Pues sí, es un tema que da para mucho este encuentro de el grupo de los 77 más China, ¿no? Que esa extensión de más China pues le da una naturaleza distinta, efectivamente, como lo menciona Temoris Manuel Hernández Borbolla. Y sobre esto último que estaba señalando también el papel de México, que bueno, sorprendió a algunos, a otros no, se les hace más demagogia el hecho de que México haya decidido reincorporarse al grupo de los 77. No lo había pasado con Marcelo Ebrard como canciller. Pasó ahorita, no se sabe ahí que si tiene esto algo que ver o no, pero ves a México, mi querido Manuel Hernández Borbolla, como lo señala Temoris, completamente atado y dependiente de pues los Estados Unidos y con poco que hacer en ese sentido. ¿Cómo lo estás colocando a México ahí, Manuel? Sí, pues México está muy, pues en una posición muy difícil. Digamos, 30 años de neoliberalismo, poco más, pues dejaron al país en una situación muy vulnerable. El tema de los energéticos, por supuesto, la dependencia de México al gas, a la importación de gasolinas, todo eso, pues nos dejan muy atados a pues todo lo que es la economía estadounidense. Y pues ya lo vimos con Trump y los amagos de imponer aranceles, esta cosa, la manera en que abrieron la economía de manera bastante irresponsable los neoliberales, pues dejó a México en una situación muy endeble, y México pues va a ser muy difícil que pueda optar por un camino distinto en términos económicos al planteado o al que está siguiendo Estados Unidos, lo cual digo, tampoco me parece que esté mal, o sea, que México sea socio de Estados Unidos en materia económica. Aquí el asunto pues es que esta sociedad, como lo hemos visto con varias pugnas comerciales en los tratados de libre comercio, pues no siempre son equitativas, porque hay una desigualdad en términos reales en factores de poder, que desequilibra la balanza en la negociación, y que muchas veces se utilizan estos mecanismos pues más como un instrumento de presión para que en este caso México pues haga lo que les interesa allá en Washington, ¿no? Entonces, mientras sea una relación pues equitativa en términos comerciales o de respeto a la soberanía, pues me parece que está bien que México se integre a Estados Unidos. A final de cuentas, pues compartimos una frontera en común, hay muchos vínculos entre ambos países, aunque a veces pareciera que no, y pues es natural que digamos, el socio natural de México pues sea Estados Unidos. Aquí el asunto pues es que el mismo Estados Unidos está perdido en su propio laberinto, ¿no? En sus propios excesos, y eso también complica la situación en México. Pues ahí están las declaraciones también polémicas de Donald Trump, otra vez diciendo que
que él va a mandar tropas a la frontera sur de México cuando regrese a la presidencia de Estados Unidos, y que si México se opone, pues una guerra contra México no será ningún problema, ¿no? Obviamente, pues es retórica, es payasada, es discurso, pero pues ya vimos que ese tipo de retórica luego se convierte en amagos reales de otro tipo, ¿no? Entonces, cuidado con ese posible regreso de Donald Trump. Todavía está muy, yo veo muy empantanada o muy revuelta la política interna de Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar exactamente el próximo año. Creo que está muy volátil. Pueden pasar todavía muchas cosas de aquí a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Bueno, de este noviembre al que sigue, de 2024. Y pues va a ser una situación difícil. Yo creo que también por eso México está buscando alternativas en otros bloques, en otros frentes, por si se complica mucho la relación con Estados Unidos, pues tengas ya un camino trazado con otras potencias que en algún momento te permita pues explorar otras vías, y también que esas otras vías pues te sirvan como amago o de negociación frente a Estados Unidos en caso de que se quieran pasar de lanzas, ¿no? Gracias, Temoris. Sé que tenemos otro tema, pero, perdón, gracias, Manuel. Sé que tenemos otro tema, pero quisiera comentar lo siguiente y preguntarle a Temoris, a partir de esto que ocurrió el fin de semana, a mí no me parece menor, me parece muy importante que después de décadas, ¿no?, de que México había dejado pues, de participar en este grupo de 77, ahora más China, que regrese. Y bueno, hemos comentado ya aquí en este espacio, pues cómo incluso en las escuelas de economía dejamos de estudiar América Latina, ¿no? Nos decían solamente hay que estudiar el Telecán y ver hacia el norte, así de manera expresa. Y me parece muy, muy importante que se haya tomado esta decisión de regresar a este espacio. No me parece para nada, pero no sé, ya me dirán ahorita ustedes, demagogia, me parece un paso importante, que si bien no es la revolución mundial, ¿no?, como quisiéramos, porque luego hay de esas opiniones, pero sí es un paso, les digo, importante, mientras vimos durante décadas solo hacia el norte, ¿no? Entonces, eso me parece importante, y como bien dice Temoris, pues estamos cruzados en el mundo por esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se están disputando el mundo y se están disputando los recursos, la mano de obra y los territorios, y pues por eso también vemos esta intensificación de estos grupos. Pero insisto, frente a esto, a mí ya me había preocupado mucho que la posición del gobierno mexicano fuera solo hacia el norte, y que sí había unos discursos de mirar hacia el sur, pero no había una acción, y esta me parece un primer paso. Insisto, no es el fin del capitalismo ni del neoliberalismo, pero sí hay pasos importantes. Por ejemplo, este nuevo orden financiero internacional, que es importante y que les digo, para mí es muy importante que esté Dilma Rousseff ahí, porque se manda un mensaje a Estados Unidos, dejar de usar también el dólar en varias transacciones comerciales, ya eso es una realidad. También esto de la renegociación y suspensión de la deuda que se está planteando en varias partes, y también pensar en otras formas de desarrollo alternativo y de crecimiento, pues a este orden internacional económico que solo privilegia una forma de crecer y de desarrollarse. Entonces, me parecen pasos importantes, pero bueno, ¿cuál sería tu valoración? Ya nos dijiste tú una parte, Temoris, pero ¿con qué concluirías este tema? Mira, al principio del gobierno parecía que la política exterior de México iba a ser prácticamente la de con Estados Unidos y ya, que para el gobierno de Andrés Manuel solamente existía Washington y era todo lo que había que arreglar. Y además un presidente que, a diferencia de los anteriores, pues no le gusta salir del país. Su foco estaba en México y él quería recorrer México, seguir recorriendo México en clase turista y ya. Pero parece que los hechos corrigieron eso muy pronto. Y aunque el presidente apenas sale de México, no necesita salir para haber desplegado una política exterior latinoamericana muy activa. Lo hemos visto, lo vimos con lo de Evo Morales, lo vimos con lo de Perú, ahora sí salió y me pareció importantísimo a Chile. Ha habido, pero también muchos de estos gestos, aunque algunos han sido muy efectivos, otros tienen más bien un carácter simbólico. Y es difícil disociar este carácter simbólico con los gestos simbólicos en política internacional a los que nos tenía acostumbrado el PRI. El PRI, al mismo tiempo que tenía
una relación de subordinación política hacia Estados Unidos, y por eso muchos presidentes mexicanos eran informantes de la CIA. Tenía estos gestos, sobre todo con Luis Echeverría, pero no solamente. O sea, México nunca abandonó a Cuba, por ejemplo, entonces eso hizo eso eran gestos para la galería, eran gestos para que la progresía nacional se sintiera a gusto. También para marcar un poquito, un pequeño contrapunto con Estados Unidos, para recordar que sí somos independientes pese a todo. Hace un par de años se propuso acabar con la OEA y reemplazarla con la CELAC. Y yo aquí mismo en este foro, en Rompeviento, dije, van a ver que eso no va a ir a ningún lado. O sea, fue una declaración, un encuentro, y hasta ahí se quedó. ¿Qué propósito tiene un grupo de los 77 más China? Sino alinearse con China. El grupo de los 77, recordemos, proviene del movimiento de países no alineados. La idea de ese movimiento era no alinearse. Cuando tienes a un gigante como China, que por sí solo tiene una economía mayor que la del resto del grupo de los 77, solita, entonces como que el grupo de los 77 se está pues, más que alineando, poniendo por debajo de China. Entonces la cosa es, ¿para qué sirven esas cosas? Yo lo veo como un gesto simbólico, como una reivindicación de la autonomía de México, como un jalarle los pelos de la nariz al tío Sam para decirle, hey, no nos tienes bajo control. Y nada más, no veo consecuencias de largo plazo. A mí me parece que está bien, pero tampoco me parece, creo que es mucho más productivo, mucho más tangible, lo que deriva, por ejemplo, de salvar a Evo, el expresidente de Bolivia, o el de denunciar la ilegalidad y la ilegitimidad del gobierno de Dina Boluarte en Perú, que ir al grupo de los 77 a hacer bola. Ya, pues Temoris Greco, muchas gracias, y Manuel Hernández Borbolla también, pues muchas gracias. Ya nos cubrió la hora, en un minutito, máximo dos. Manuel, si quieres nada más comentar brevemente sobre el caso de Xóchitl, y yo creo que de las BRICS y las políticas internacionales tendríamos que hacer una serie de mesas porque vale muchísimo la pena desarrollar el tema a profundidad. Pero con el caso del plagio, esto que proponías del plagio de la tesis de Xóchitl, si quieres comentar algo más ahí al respecto. Sí, pues me llamó la atención que hasta algunos defensores a ultranza de la derecha pues han acabado reconociendo que hubo plagio en este informe que presentó Xóchitl Gálvez para su titulación en 2010 como ingeniero en sistemas, y que de alguna manera pues se le revierte un poco a la derecha, o ahora este tema de los plagios se ha utilizado como mecanismo de golpeteo político. Lo vimos muy claramente en la campaña que lanzaron contra Yasmín Esquivel a principios de año, cuando estaba la lucha por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su momento, pues yo al menos había comentado que sí me parecía poco ético y reprobable que una ministra de la Suprema Corte de Justicia fuera señalada de plagio. Y ahora pues esto mismo está pasando con Xóchitl Gálvez. Vamos a ver si los medios corporativos que hicieron tanto escándalo con lo de Yasmín Esquivel pues van a hacer el mismo escándalo con lo de Xóchitl Gálvez, ahora que pues hasta ella ha tenido que salir en un video a explicar que pues no es plagio como tal, que sí tomó algunos párrafos sin citar debidamente algunos planes de gobierno, pero que hasta ahí, ¿no? Así lo está tratando de minimizar. Y en el caso de Xóchitl, pues ya no es, o sea, no es que este caso del plagio de su informe de titulación vaya a ser crucial para sacarla de la contienda presidencial o una cosa de este tipo, pero sí ya no es lo duro, sino lo tupido, ¿no? Pues ahí está todavía el tema de la casa de Xóchitl, el otro caso de la apuesta de la casa que acabó en manos de la sobrina de Margarita Zavala de Gómez del Campo, Mariana Gómez del Campo,
Y pues ya no es lo duro, sino lo tupido, se le vienen acumulando una serie de escandalitos y de golpeteo político por aquí por allá a Xóchitl Gálvez, que ya la tiene muy desgastada apenas en septiembre, o sea, todavía estamos en septiembre y ya se ve un desgaste importante de la candidata de la derecha. Por ahí salió una encuesta de Encol que también el mismo Ugalde, que pues es promotor de la derecha mexicana, aquí ha reconocido pues que cómo se le han incrementado el número de negativos en las encuestas a Xóchitl Gálvez, y yo ya veo un desgaste importante, no sé qué piensan ustedes, pero sí veo un desgaste importante de lo que se llamó en algún momento el fenómeno Xóchitl, o lo quisieron vender en la prensa corporativa como el fenómeno Xóchitl. Pues está bastante apedreado ese fenómeno Xóchitl, bastante desgastado, y eso que todavía no empieza ni siquiera formalmente las campañas políticas, ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto va a poder resistir Xóchitl este ritmo, si entre más habla, que además es de lengua muy fácil, pues más evidencia sus contradicciones y sus limitaciones, ¿no? Con este asunto de las irregularidades en su casa, ahora dice que es un asunto personal que no le compete a nadie, pero pues ahí le recordaron cuando fue a Houston a señalar el tema de la casa que rentaba el hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, y pues mucho de lo que ha hecho Xóchitl en años recientes, pues ahora se le está revirtiendo y se le está dando una sopa de su propio chocolate. Entonces me parece que es llamativa esta situación. Mm. ¿Con qué te despides, Temoris, de este tema? Y sobre todo también rescatando esto que dijo el presidente, ¿no? Pronto se le dará el mismo tratamiento en la prensa de oposición a como se le dio a Yasmín Esquivel. Digo, Sí, de acuerdo. bueno, o sea, Xochitl anda intentando desviar ahí la cosa que se tituló por méritos para profesionales o eso, no, ella presentó un documento académico para graduarse y ese documento plagió y citó mal. Y entonces, o sea, a mí me parece que no hay disculpa ahí, no hay para dónde hacerse. No estoy tan seguro de lo que dice Manuel de que la derecha ya empezó a reconocerlo. Lo hizo la revista, etcétera. No sé por qué motivos. Es importante que lo haya hecho, porque a cualquier otro medio de comunicación que no sea de la derecha lo pueden acusar de chairismo, no, etcétera. Entonces, que ellos mismos digan, sí, efectivamente hay un plagio y es importante. ¿Será que son muy congruentes? ¿Será que ya también creen que Xochitl no les va a aguantar y ya quisieran hacer un cambio de candidata? Pues no lo sé, pero el caso es que ahí está. La cosa es, muchas personas salimos a denunciar el plagio de la ministra Esquivel y mantuvimos el dedo en el renglón, no solamente por el plagio, sino porque era una persona que aspiraba a presidir uno de los tres poderes de la nación. Entonces era muy importante lo que hacía. Y todavía peor porque en su estrategia de defensa, pues cometió todavía más abusos y sinvergüenzadas que al cometer el plagio cuando era estudiante. Pero sí, muchos salimos para eso. Hay que ver si los mismos vamos a denunciar ahora el plagio de Xochitl. Porque parece que muchos en la derecha están mirando para otro lado, que antes sí fueron durísimos con Yasmín Esquivel y ahora están mirando. Es que no se tituló con eso, aunque sea también alguien que aspira a presidir otro de los poderes de la nación, que es el Ejecutivo. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para echarles en cara su hipocresía, su doble rasero, para decirles, así como denunciaste a Yasmín, denuncia ahora a Xochitl, y no lo van a hacer. Y lo otro es que tal vez Xochitl debe estar pensando, híjole, y lo que falta de aquí a las elecciones, sabe que no va a ganar, pero sabe que va a salir bastante raspada de este proceso, porque todas las cosas que ha hecho van a ir saliendo. Y también sus defectos de personalidad, que todo lo quiere arreglar con chistes y con sonrisas, también van a ir saliendo. Entonces, pues bueno, yo creo que debe estarse preguntando si no debió haberse conformado con la idea de gobernar la Ciudad de México y si tomó la decisión correcta. Falta mucho y no sé cuánto de Xochitl Gálvez nos va a quedar cuando lleguemos a mayo.
Ya, pues Temoris Greco y Manuel Hernández Borboya, muchísimas gracias. Yo nada más comentaría que acepto que hablemos o aceptamos hablar del tema de Xóchitl porque es la candidata de la oposición, pero de verdad me parece una pérdida de tiempo y que simple y llanamente, si todo el gabinete de la 4T y todos los de Morena dejaran de hablar de ella, se terminaría cualquier tipo de especulación. Solamente con dejar de hablar de ella, eso creo, hay cosas de veras importantes que están pasando en el país. En fin, pues No, pero bueno, se le tiene que disputar la narrativa a la derecha, si no, pues le dejas abierta el espacio a la derecha. sí, no, mira, yo creo, yo puedo entender esa parte de la narrativa de la derecha. Creo que a Xóchitl, si la dejas de mencionar, termina de desinflarse por completo y ya, pero me parece que se le da mucho peso y para mí sigo insistiendo, Xóchitl es un regalo para quien sea la candidata de Morena o de cualquier otro partido, es un regalo tenerla como contrincante. En fin, son puntos de vista distintos que Es un tenemos, regalo con gelatinas. sí, con gelatina. No, con jaletinas. Con Bueno, gracias, Temoris, gracias, Manuel, seguimos en contacto, un Vale, abrazote. gracias, hasta pronto. Abrazo. Bye. Chao.